Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul 300V 15W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. La gama 300V de Motul es su gama buque insignia y está destinada para uso en competición. Tiene dos características principales. La primera y más destacable de ellas es que utiliza envase metálico, así como también, siendo un aceite con corte muy deportivo destinado a uso en competición, no homologa de manera oficial ningún tipo de norma en cuanto a CEA, API y ni mucho menos homologación de fabricante. Comenzamos con la hoja de propiedades físicas declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de un SAE 15W50, densidad 20 grados, 0,868, viscosidad cinemática 40 grados, 122,9, bastante viscoso como buen 15W, viscosidad cinemática 100 grados, 18,1, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que sostiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, indica un valor 5,3, índice de viscosidad 164, punto de congelación, punto de vertido 39 grados bajo cero, punto de inflamación 238 grados y en cuanto al TBN, que es la alcalinidad, la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor de 8,2. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes tienen que indicar, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre me gusta indicar y recalco mucho, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos podemos intuir algunos tipos de compuestos que han podido utilizar con ayuda de unos códigos CAS. En este caso, el fabricante indica que ha utilizado un compuesto con una concentración comprendida entre un 10 y un 25%, asociado a un CAS 7262387-1, eso se trata de aceite base HC perteneciente al grupo 3. También indica que ha utilizado otros compuestos en concentraciones muy reducidas, quiero pensar que son aditivos diluidos en ese tipo de base, el cual son bases pertenecientes a las bases grupo 3, como es el HC, y también algunos de origen mineral, como son las bases grupo 2. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En este caso lo que he podido conseguir es bastante parco, pero la mayoría de datos, sobre todo los más importantes, a los que tenemos que prestar especial atención, sí que se han medido. Viscosidad cinemática 40 grados, 124,87, viscosidad cinemática 100 grados, 18,54, ligeramente superior a lo declarado por el fabricante, pero no hay ni mucho menos mayor inconveniente. Índice de viscosidad 167, en este caso ha dado un par de puntos más, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden plenamente por lo declarado por el fabricante, como es el caso, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, indica un valor 8,04, muy próximo a lo declarado por el fabricante. Si tenemos en cuenta que se trata de un aceite full SAPS, es relativamente bajo. Este tipo de aceites así full SAPS suelen tener en torno a 10, 11 aproximadamente. Hemos visto algún modelo de 12, pero la media está en torno a 10. Pero en este caso, tratándose de un aceite full SAPS pero con corte deportivo para uso en circuito principalmente, pues el TBN pasa a un segundo plano. En cuanto al resto de parámetros, por desgracia no se han medido en este análisis, como es el TAN, que es la acidez, aunque tratándose de un aceite full SAPS podemos entender que esté en torno a 2 quizás. La concentración de cenizas no se ha medido, pero en este tipo de aceite full SAPS y más en corte deportivo, de seguro no lo va a utilizar en un motor diésel moderno que lleve DPF o FAP, pasa a un segundo plano. Punto de congelación tampoco se ha medido, el fabricante declara 39 grados bajo cero, no va a batir ningún récord ni mucho menos. El punto de inflamación sí que me hubiese gustado, ya que en este tipo de aceites con corte deportivo interesa que sea un punto de inflamación alto. La capacidad de bombeo, en este caso tratándose de un 15W, se mide en torno a los 15 grados bajo cero, también pasa a un segundo plano, un 15W nunca se va a comportar bien a bajas temperaturas. El NOAC sí que me hubiese gustado ver, el
el parámetro de porcentaje de evaporación, sobre todo principalmente para tenerlo como referencia, para poderlo comparar con otros 15W50. Y en cuanto al azufre, ha dado 0,281, que es entre comillas anormalmente bajo, ya que en principio, tratándose de un aceite full saps que no tiene limitaciones ni en cuanto a azufre, ni en cuanto a ceniza, ni en cuanto al paquete de aditivos a utilizar, en principio el fabricante tiene todo el margen del mundo para poder engordar el aceite, y aquí ha dado una puntuación que sin problema entraría dentro de los límites permitidos máximos por un aceite ACAC3 Mid Saps. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al paquete de aditivos. Empezamos con el molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas en los metales, similar a lo que pudiese ser, con muchísimas comillas, masa de hojaldre. En este caso lleva 548, que es una concentración muy elevada, muy por encima de la media. En este tipo de concentración el fabricante ni mucho menos está buscando que el motor consuma poco ni que haga poco ruido, sino que ayudar en mayor o menor medida a que el motor desarrolle la máxima potencia posible, así como también reducir ligeramente el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo conocido como ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante 880 y 1059. Tratándose de un aceite con cortes deportivos, lo veo incluso bajo, te diría. En otros tipos de aceite hemos visto concentraciones similares, pero en aceites así con corte más deportivo, como norma general, se ven concentraciones mayores. En otros aceites que se me vienen ahora a la mente, así con un corte tanto deportivo, el Ansoil Signature Series también no abusa mucho en cuanto al fósforo y zinc, pero sí que también, al igual que el Motul, lo combina con una relativa alta concentración de molibdeno, no tanto como en este caso, pero también lo acompaña de una muy alta concentración de boro, que también hace función de modificador de fricción. Lo que sí, el Ansoil Signature sí que homologa de manera oficial normas API, así como homologación de fabricante, y tiene ciertas restricciones. En cuanto al boro, indica 3, es un aditivo dispersante, eso se puede considerar como un falso positivo. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 12, una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, lleva 2019, que tratándose de un aceite full sap es bastante bajito, de ahí también depende directamente el TBN, que es relativamente bajo, pero en este caso, en un aceite con corte deportivo, pues también el apartado de detergencia y neutralización pues pasa a un segundo plano, ya que no está pensado para un aceite para alargarle mucho el intervalo de cambio. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero no me suena que Motul lo utilice. Y en cuanto al titanio, que también es similar a la misma función que hace el wolframio, aditivo antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha medido, pero al igual que el wolframio tampoco me suena que este fabricante lo utilice. Como norma general, el wolframio es común verlo en alguna gama alta de Ravenol, también alguna gama alta de Liquimol y Moligen, y el titanio como norma general lo vemos de manera muy habitual en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, por desgracia tampoco se ha medido. Este suele ser indicador directo e indirecto de que el fabricante haya podido utilizar éster para la formulación del aceite. Bien, y pasamos a la hoja de FETIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha podido utilizar el fabricante para la formulación del aceite, sobre todo en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. En este caso concreto nos vamos a fijar en distintos tipos de crestas que se han formado en la espectroscopia, la cresta que se forma en torno a 1750, la cresta que se forma en torno a 1180, la cresta que se forma en torno a 722 y un pequeño grupo de crestas que se han formado en torno a 750 y 900. La cresta que se forma en torno a 1750 está prácticamente alineado con cero, pero no llega a crear una panza como tal. Aproximadamente se puede calcular que lleva en torno a un 10% de éster. Hay una cresta que también es muy pronunciada y que también se eleva cuando se utilizan mayores concentraciones de éster, en torno a 1180, sumado a la cresta que se ha formado en torno a 1750, yo sumaría en que este aceite puede haber llegado en torno a un 15 o quizás incluso un 20%
20% de éster, la cresta que se forma en torno a 722, está prácticamente alineado con 6, señal de que el fabricante ha utilizado en torno a un 50% de PAO, y hay unas pequeñas crestas, pequeñas entre comillas porque son bastante superiores a otras que estamos acostumbrados a ver, que indican en torno a 750 y 900 el uso de naftalenos alquilados. Los naftalenos alquilados son unos aditivos, un compuesto que hace función muy similar a lo que pudiera ser el éster. Aporta polaridad, detergencia, solubilidad de ciertos tipos de aditivos, también reduce el coeficiente de fricción. Lo que pasa que es un compuesto que se utiliza bastante poco, no se conoce mucho sobre él, lo utiliza principalmente algunos modelos gama alta de Ravenol, algunos modelos de móvil, y Motul lo utiliza en sus modelos 300V. En este caso, tratándose de una aditivo un tanto peculiar, del cual, como he indicado, no es de uso muy común y no se conoce mucho acerca de él, no puedo decir exactamente la concentración que lleva, así como también las propiedades como tal que va a aportar dicha concentración. Lo que sí que os puedo asegurar, como he comentado, que los picos son bastante más pronunciados que lo que se ven, por ejemplo, en la gama alta de Ravenol. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, y primeramente tengo que indicar que, como por desgracia, el análisis de laboratorio ha sido bastante parco. Hay muchas pruebas que no se han realizado, como son la concentración de ceniza, el punto de congelación, inflamación y el porcentaje de evaporación. Pues algunos datos me voy a basar principalmente en los declarados por el fabricante en la ficha técnica, que en principio debemos de creer que son ciertos. Principal punto a destacar, sobre todo, como a mí siempre me gusta, la base utilizada en torno a un 50% de PAO, en torno a un 10, 15, posiblemente un 20% de éster, una buena concentración de naftalenos alquilados, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, todos los datos analizados son muy fieles a lo declarado por el fabricante. El punto de congelación es de tan solo 39 grados bajo cero, no es para nada excesivo, no va a batir ni mucho menos ningún récord, aunque también es cierto que se trata de un 15W, que no son los que mejor se comportan a baja temperatura, así como también tratándose de un aceite con corte deportivo, como es el caso, pues la verdad el que se comporte mejor o peor a baja temperatura pues pasa a un segundo o un tercer plano. El TBN también indica un valor de 8, es un valor bastante normalito, pero al igual, tratándose de un aceite con corte deportivo, pues es un parámetro que pasa a segundo plano. En cuanto al paquete de aditivos, a destacar, molibdeno muy mucho, 548, si bien es cierto, no va a batir aquí un récord en el canal porque hemos visto concentraciones mayores, pero sí que está en la parte alta de la tabla, bastante por encima de la media. Como norma general, otros fabricantes ni siquiera lo utilizan, en este caso 548 es un muy buen valor. En cuanto al fósforo y al zinc, la verdad me ha chocado un poco que la concentración es bastante normal, entre comillas. En otros aceites full SAF que hemos visto aquí en el canal llevan concentraciones similares. La verdad que en este aspecto, en estos dos aditivos, el fabricante no se ha excedido para nada. En cuanto al resto de aditivos, boro muy homeopático, magnesio también. El calcio lleva poquito, pero tratándose de un aceite con corte deportivo, pues la capacidad de detergencia y neutralización pasa a un segundo plano. Unido directamente a la relativa baja concentración de calcio, que está prácticamente a niveles de aceite ACA-C3 mid-SAPS. El paquete de aditivos, que salvando el molibdeno no es excesivamente graso, tiene una concentración de azufre que también podemos encontrar en prácticamente cualquier aceite ACA-C3. Si bien la concentración de ceniza no se ha medido, pero me da que pensar que muy posiblemente no sea tan excesiva como puede pasar en otros aceites así con corte tan deportivo. Con esto, la conclusión a la que quiero llegar es que este aceite no es tan radical y deportivo quizás como Motul quiera hacer ver, que si bien es un muy buen aceite, pero sin problema se puede llegar a utilizar en cualquier vehículo para uso civil, siempre que coincida el tipo de viscosidad con la viscosidad recomendada por el fabricante. Vaya por delante que me parece un señor aceitazo, tiene una de las mejores bases que llevamos visto hasta ahora analizadas en el canal. El paquete de aditivos, sin ser excesivamente graso, es un buen paquete de aditivos y tiene muy buenas propiedades. Se me queda un pequeño sabor agridulce, entre comillas, y así también me pasó cuando analicé el Ravenol, el RCS 5W40.
Por aquel entonces comenté, y en este mismo aceite pasa, que ya que como tal no homologa ninguna norma oficial, ni en cuanto a API, ni en cuanto a CEA, ni en cuanto a homologación de fabricantes, no tiene restricción alguna en cuanto a la cantidad de azufre, cantidad de ceniza. Sabes que este aceite se va a utilizar en un coche de competición, que el tema catalizador, filtro de partículas pasa a un segundo, tercer, cuarto o quinto plano, porque seguramente ni siquiera lleve, pues sí que el fabricante podía dar un poco más de rienda suelta a la imaginación y engordar bastante lo que es el paquete de aditivos, como así hemos visto por ejemplo en la gama WT de Redline. También hay modelos de Ansoil Gamma Dominator que no lo he analizado, pero ya os adelanto que son bastante grasos, y así con otros aceites con corte más deportivo extremo radical. A tener en cuenta que hace tiempo analicé dentro de la misma gama de Motul, el 300V 5W40, el paquete de aditivos era muy similar a este, pero en lo que a base se refiere este 15W50 es muy superior. Si bien este 15W50 a día de hoy, a las alturas que estamos dentro de este canal, juega con la baza, que es el primer 15W50 que se analiza, sí que os puedo adelantar que me parece un señor aceite, es un aceitazo, tiene una muy buena base, un paquete de aditivos que no es radical, pero tiene propiedades más que óptimas para poder usarlo en un vehículo para uso civil, o tanto si lo usas a diario como si te metes a circuito con él sin ningún problema. Incluso si ahora mismo estás utilizando un 20W50 de origen mineral y te gusta darle zapatilla al coche y demás, esta opción es completamente válida. En cuanto al precio, he estado mirando por internet. Este aceite en concreto he visto que se comercializa en dos tipos de envases, bien en 2 litros o bien en 5 litros. Lógicamente en 2 litros sale algo más caro, en torno a 24-25 euros donde más barato, hasta 30-32 euros donde más caro, y el envase de 5 litros lo he visto rondando entre los 60 y 70 euros. En este caso el de 2 litros me parece caro, pero el de la garrafa de 5 litros por 60-70 euros lo veo en su precio. Dando unas últimas pinceladas y destacando lo más característico de este aceite, sin duda alguna es el mejor 15W50 que llevamos visto hasta ahora, aunque también es el único. Dentro de la gama Motul es el mejor aceite que hemos visto a día de hoy, de eso no hay duda alguna. Ya me gustaría, tanto a mí como a muchos usuarios, que Motul aplicase, si no exactamente este tipo de composición, pero sí muy similar a otros modelos más gama sencilla, entre comillas, como puede ser la gama 8100. Y en cuanto a relación calidad-precio, pues sí que me parece bastante acertado. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace, ya somos en torno a 250 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceites, filtros, recambios, herramientas, trucos de mecánica, etc. Comparte el vídeo que vas a ayudar a que crezca el canal, me vas a hacer un gran favor, y de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú es aficionado a la mecánica y le gusta realizar a él los propios mantenimientos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.